Claudia me dice que también deberías hablar de Hamás y el fundamentalismo islámico. Claro, claro, claro. Creado, inventado, todo, Claudia, digo porque ya lo he dicho muchas veces, creado, inventado el fundamentalismo islámico por la CIA y los organismos de seguridad de Israel. Fueron los israelíes los que crearon el ISIS, el Estado Islámico, fueron esa mafia que junta a los, tengo que buscar las palabras para no ofender a nadie y menos aún a las redes sociales porque se enojan después. Los anglo-sionistas que crearon todas esas bandas de fanáticos, que en realidad de fanáticos no tenían nada, eran oportunistas, porque los líderes, los creadores, los líderes del Estado Islámico, aquel famoso ISIS, y todo esto que estoy diciendo son documentos que están en la red social, en internet y demás. O sea, generalmente la mayoría son documentos desclasificados de los organismos de seguridad de los Estados Unidos o del MI6 de Gran Bretaña. Los líderes y cabecillas del ISIS, esos que asolaron Medio Oriente, sobre todo Siria, también allí en Palestina, Siria, Irak y demás, eran ex militares iraquíes que habían caído prisioneros de los norteamericanos en la prisión de Mosul, una de las ciudades allí de Irak. Estuvieron presos y buscaron la opción aceptaron la opción de salir de prisión, encuadrados por agentes de la CIA y del Mossad en los años 2006, 2007, y allí empezaron lo que se llamó el famoso y temible ISIS, Daesh, como se quiera, que asolaron, como digo, Siria, Irak y también en el Líbano estuvieron. ¿Quién los financió? Los entrenaron, como digo, estos organismos de seguridad. ¿Y quién los financió? Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque lo que interesaba era desestabilizar sobre todo a Siria. Irak ya estaba mal, pues ya habían hecho la invasión y demás, pero era contra Siria, a tal punto de que la mitad del territorio sirio hoy en día todavía sigue siendo ocupado ilegalmente, no hay ninguna razón, por militares norteamericanos, por el ejército de los Estados Unidos. Hay bases militares allí muy poderosas. Casualmente han ocupado la zona de los pocos, no es un gran país, petrolero, Siria, de la zona de los pozos petroleros que por casualidad se sabe, hay filmaciones, creo que en algún caso los mostré, hay un permanente transitar de camiones desde esa región del el noreste de Siria, que van hacia el Kurdistán iraquí, contrabandeando petróleo. Le roban el petróleo a Siria, lo llevan al Kurdistán y de allí lo negocian en la región. Eso bajo la cobertura de las bases militares norteamericanas. Insisto con lo siguiente, nada de lo que estoy diciendo es fruto ni de mi imaginación, ni siquiera de las charlas de Café Milano, que es donde cuento siempre que me entero de cosas, allí en Georgetown, en Washington, donde amigos, donde, en fin, gente que por ahí conozco, me cuenta infidencias. Y yo se las cuento como tales, como infidencias, hay que tomarlas con pinzas. Pero en este caso no, estos son documentos públicos, generalmente desclasificados, que están a la vista de todo el mundo. Todo aquel que quiera investigar, allí están. Entonces, Claudia, sí, ya es lo que te puedo decir, pero igual la hablaré en otra ocasión con mucho más detalle. El fundamentalismo islámico es un invento de los organismos de inteligencia occidentales anglo-sionistas. Quizás no te alcance la explicación, pero esa es la verdad. ¿Con qué fin? Desestabilizar sobre todo a Siria y al resto de países de la región. Pero seguiré hablando de este tema.